Las obras, el pecado y el perdón. Estas tres palabras tan importantes en nuestra vida espiritual. Unas para bien y otras para mal. Forma parte, mejor dicho, de nuestra vida, de nuestra forma de entender la espiritualidad. Y muchas veces las tenemos ahí de una manera encubierta, pero están ahí y forman parte de nuestros desafueros, de nuestras salidas, de nuestras entradas, de nuestra espiritualidad, hoy sí, mañana menos, el otro más, de todo lo que conforma nuestra vida espiritual, las obras, el pecado y el perdón. El texto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 45. Y dice así la palabra del Señor: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra de Dios. La primera cosa que gira alrededor del cristiano, de nosotros mismos, lo que gira es el corazón. Vivimos físicamente por el corazón, pero espiritualmente nuestro cristianismo gira a través o en torno al corazón. Tiene que ver todo esto con nuestra situación espiritual y también con nuestro compromiso cristiano, donde Dios habita en nosotros, no el corazón físico, sino nuestro espíritu, que a veces lo hemos hecho sinónimo, donde habita el corazón, el espíritu, nuestro espíritu regenerado en todos aquellos que fueron convertidos por la gracia y el poder de Dios y que viven conforme a su palabra. Y es ahí donde los dardos de Satanás, donde las dificultades, donde las consecuencias de nuestro diario vivir se va formando, vamos de una manera a veces desconocida por nosotros, pero ahí está. Es ahí donde Satanás quiere romper esos dardos y pretenden también romper las murallas de nuestra profesión de fe. Hay pues que tener un conocimiento acerca de esto, que vivimos en un mundo donde Satanás anda y está y reina en el mundo, no reina en los hijos de Dios, no puede hacerlo, pero intentan de alguna manera, pues que caigamos y caemos en pecado. No nos damos cuenta. Bueno, hago aquello, hago lo otro, este hermano no me gusta, el otro, pero esos son asechanzas de Satanás. No viene de Dios. No viene de Dios, es la consecuencia de ese obrar, de esos intentos, de esa lucha espiritual en la cual nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios está teniendo contra las tinieblas. Y si no fuese porque Jesús pelea la buena batalla por ti y por mí, no estaríamos aquí ya. Hace tiempo que hubiéramos dejado la iglesia, nos hubiéramos ido de ella, no hubiéramos vuelto más
y estaríamos en el mundo. Pero hay algo importante que debemos conocer, y es que mantenemos la fe por la gracia de Dios. La mantenemos y somos vencedores de esa batalla espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene la lucha con Juan o con Marián. Satanás tiene la lucha con los santos, en plural, con los santos del Señor. Es necesario, hermano, hermana, es necesario conocer que vivimos como hijos de Dios, y vuelvo a repetirlo, en una guerra permanente. Si tuviéramos unos ojos, no, esto es imposible, ojos en el espíritu para ver en realidad lo que hay aquí, lo que hay fuera, lo que hay cercano a nosotros, yo creo que no sobreviviríamos, no lo podríamos superar. Por eso estamos en esa guerra espiritual que mantiene Satanás contra los hijos de Dios, y que nosotros debemos mantener a través de la oración, a través del compromiso con la Iglesia y con los hermanos, de ser nuestra prioridad el venir a la Iglesia, el venir a la reunión de oración y a todos los actos que se pueda programar. Es importante, porque así, en la oración comunitaria, en el escuchar de la palabra, cada vez que entra por esa puerta, has ganado una batalla. La has ganado, ¿verdad? Por eso tenemos nosotros, porque estamos, repito, y es importante, en una guerra permanente contra Satanás y los ejércitos de Satanás. Esta batalla la vamos a ganar. Quizá no por nosotros mismos, la vamos a ganar, hermano. Tened la seguridad que nos habremos perdidos bendiciones, compañerismo, fraternidad con los hermanos, cultos, reuniones de oración, etcétera, etcétera. Pero seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo pelea la buena batalla por ti y por mí, por todos sus santos. Por eso cada momento que un hijo de Dios cae a tierra, es levantado por Cristo y sus ángeles, por el fuerte brazo de Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí donde se encuentra la raíz del bien y del mal. Lo que sale de nuestra boca no son sino los frutos y las expresiones de lo que habita dentro de tu corazón, dentro de mi corazón. Por la boca decimos cosas, ofendemos a los demás, incluso a Dios. Y por la boca también, a través de la oración, también damos culto a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Por eso nosotros podemos vivir en la mentira y en la verdad al mismo tiempo. Es una contradicción, es algo que no se puede entender, pero en nuestra vida personal es así siempre. Siempre es así, ¿verdad? En nuestras relaciones familiares, de amistad, de trabajo, tenemos una doble cara. Una doble cara. Y en todo, para cuando tenemos que decidir, tenemos una doble vara también de medir. Por eso, aunque podamos vivir en la verdad y en la mentira, muchas veces debemos volver nuestra mirada a Cristo para que Él nos limpie
a través de su sangre, pidiendo perdón, porque tenemos cada día que nos levantamos que pedir perdón al Señor. Pero decimos que vivimos la mentira y entre la mentira y la verdad. Pero no es que la mentira y la verdad sea algo que esté fuera de nosotros, no. Es nuestra mentira y es nuestra verdad muchas veces. Muchas veces. Pero no nos confiemos, hermano y hermana. Dios conoce tu corazón. Dios conoce también el corazón de tus hermanos. Dios conoce mi corazón y conoce también el tuyo. Dios conoce el corazón de todos nosotros. El Señor es contundente en su palabra acerca de este tema del que nosotros estamos tratando. Y no debemos engañarnos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Y dice el apóstol San Pablo en su epístola, en el capítulo 8, versículo 3, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Palabra de Dios. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Que viviremos. Seguramente cuando muramos, ¿verdad? Y entremos a la presencia de Dios, Él nos quitará seguro todas las vestiduras que tenemos. ¿Y qué diremos, hermano y hermana? ¿Lo bueno que fuimos? ¿La verdad que hubo siempre en nuestras vidas? No. Nos quitará esas vestiduras y te pondrán unas blancas y resplandecientes. ¿Por qué? Porque el precio que pagó Jesús, su Hijo, por ti y por mí, fue tan grande que ninguno de aquellos que fueron por la gracia de Dios cambiados, transformados, convertidos, se perderán. Ninguna de mis ovejas se perderán, ninguna de ellas. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay muchos textos como estos que nos vienen muy bien, pero no te engañe. No te engañe. No te engañe. Porque puede ser que estés muy lejos de Cristo. Puede ser que necesites de la gracia de Dios para cambiar tu vida. No te engañes con tu religiosidad porque puede ser también un engaño. No podemos vivir como la gente de la calle, paseando sus santos y yendo detrás de las procesiones. No podemos ir detrás del mundo y de nuestros gustos. Esos son nuestros ídolos. Nuestros ídolos. Por lo tanto, Jesús les dijo: por el poder de mi Padre, he hecho muchas cosas buenas delante de vosotros. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Intentaron apedrear al Rey de la vida, a un hombre que estaba hablando verdad, que estaba intentando llevar la palabra de su Padre al pueblo. Es la misma historia, la de Jesús, la misma historia, la que pasó Jesús, la que muchos de nosotros hemos de pasar también. Jesús, en este pasaje, es un ejemplo de buenas obras. Hemos quitado esta pequeña frase, buenas obras, porque claro, nosotros vivimos conforme al Espíritu, no conforme a las buenas obras, pero las buenas obras es el resultado de nuestra verdadera espiritualidad. No hay que olvidarlo. Por eso, hermano y hermana, tenemos que hacer buenas obras también. Tener en cuenta esto, no olvidarlo, ¿verdad? No olvidarlo.
Porque las buenas obras que tú hagas con tu hermano, con tu hermana, con aquellos que a veces no nos gustan, nunca nos hicieron nada, ¿verdad? Pero no nos gusta, no sabemos por qué. Pues a eso, hacer buenas obras a los hermanos, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque son agradables para el Señor. Porque ellas, junto a la fe, las obras, junto a la fe, ¿qué obra? Obra justicia. Mientras que en el corazón de los inconversos, de aquellos que no quieren acercarse al Señor, que odian la verdad, ahí, hermano y hermana, a pesar de que nosotros podamos pecar, a pesar de que nosotros no hagamos buenas obras, el Señor las hace por nosotros. Pero en los inconversos, en aquellos que no han aceptado al Señor como su único Salvador, aquellos tienen un problema. Tienen un problema. Porque en los inconversos reina el pecado y la muerte. ¿Quién pagará el precio? Ellos. ¿De dónde? ¿De qué? Cuando vayan ante la presencia de Dios, ¿cómo lo pagarán? Si tú eres creyente, si has aceptado al Señor como tu Salvador personal, Él te limpiará una y otra y otra y otra vez. Venid a las aguas, dice el Señor. Es importante. Dios nos pedirá cuentas. Fijaos bien que hay un juicio, no solamente para el mundo vil y pecador, no. Habrá un juicio para ti y para mí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Habrá un juicio. Nos pedirá cuenta de cada uno de nuestros actos, sean buenos o sean malos, y de aquellos actos que hayamos hecho en secreto. Dice la palabra de Dios, es palabra de Dios, no es palabra de Juan, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dios nos pedirá cuenta, repito, a ti y a mí. ¿Y cómo iremos a la presencia de Dios? Sabiendo que Cristo nos limpiará, nos limpió y nos limpiará con su sangre, con esa sangre que derramó por cada uno de nosotros. El Señor es contundente y no debemos engañarnos. Me he repetido la frase porque quiero que se quede en vuestras vidas como en la mía también. Soy el primero. No nos confundamos, no nos confiemos. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, el corazón y los pensamientos de todos nosotros. Y una expresión bíblica: Dios no puede ser burlado. Me puedes engañar a mí, yo te puedo engañar a ti. Incluso predicando puedo ser una persona muy espiritual, pero a Dios no le voy a engañar si en realidad no obro conforme a la justicia de la que habla nuestro Señor. Con buenas obras, como deben hacerlo las mujeres que se han consagrado al Señor, dice en su palabra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. No olvidemos, hermano, que en este texto se hace referencia a las mujeres que se consagraron a Dios, a nuestro Señor. Es triste, pero en nuestros días muchas de nuestras hermanas con dones para servir a Cristo y a la Iglesia, un servicio agradable a Dios, dejaron todo y sirvieron al Señor, porque el Señor las amaba, como a nosotros también. Por eso, hermano y hermana, ¿cuántos dones
no hemos recibido del Señor. ¿Y cuántos de esos dones no han ido a parar a la alcantarilla de nuestra vida? A la alcantarilla del menosprecio de nuestra vida. Aprendamos de estos textos de Jesús. Aprendamos de Él, no solo nosotros, sino también cada uno de los discípulos. Así lo hicieron, se beneficiaron de ese ministerio de las hermanas que servían al Señor y también a ellos. Hoy en día no hay en las iglesias, no sé por qué, diaconisas. No hay. El texto de Timoteo, el 2:10, primera de Timoteo, dice: sino con buenas obras como deben hacerlo las mujeres que se han consagrado para a Dios, que se han consagrado a Dios. Eran las diaconisas, que servían las mesas, que hacían la comida, que visitaban a los enfermos. Por eso, hoy en día hay pocas, alguna quizá, no lo sé, pero son necesarias. La mujer es necesaria en la iglesia para la obra y para la iglesia del Señor. Muchas de ellas no hicieron historia, no las conocemos ni por su nombre, ¿verdad? Otras jamás se les reconocieron su labor, otras se unieron al matrimonio y fueron un soporte imprescindible para la iglesia, de ayuda para los ministros, para los ancianos y para la propia iglesia y los obreros. Pero siempre en el anonimato, siempre sirviendo a Jesús, siguiendo a sus maridos, confortando a sus hermanas sin esperar ni tan siquiera una mera sonrisa. Los ministros, los pastores, los ancianos deben ser ejemplo para sus hermanos y de una manera muy especial para los jóvenes. Debemos todos, y los que no lo son, debemos ser un ejemplo, pero principalmente los que predican al Señor. La primera y mayor obra de un cristiano, dijo Richard Baxter, uno de los más grandes escritores evangélicos, la primera y mayor obra de un cristiano gira en torno al corazón. La lengua y la vida no son sino otra cosa que frutos y expresiones de lo que habita en cada uno de nosotros. Por eso, la mejor obra que podamos hacer, el mayor servicio a la iglesia y a los hermanos, eso es una obra que está en nuestro corazón, corazón. Pero hay otros frutos no deseables, otras expresiones que habita también en nosotros y que proviene de nosotros. Y ahora vamos a hablar del pecado. Y dice Tito en este texto: presentándote como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra de Dios. Por esto debemos pensar seriamente en lo que decíamos al principio. Estamos hablando ahora del pecado. Hablábamos al principio de las buenas obras, de las
que se hacen y de las que no se hacen. Ahora estamos hablando del pecado. ¿Qué tal vas con el pecado? Yo voy muy mal. Yo voy muy mal, como todos nosotros. Y gracias que el Señor está ayudándonos. Gracias que el Señor en cada momento de su ministerio, allá en la cruz, en sus palabras, estabas tú y estaba yo. Por eso dice aquí el apóstol, presentándote a Tito, le dice presentándote a ti y a mí, presentándote como ejemplo de buenas obras, no de ayudar a unos y a otros así de manera un poco así a la buena de Dios, no, sino buenas obras, ser buena persona, ser buen cristiano, estar cerca del Señor. Y la mejor obra que nosotros podemos hacer, ¿cuál es? Dar la gloria y la honra a nuestro Señor. Vivir en integridad, ser serios, de modo que el adversario, continúa Tito, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Que el propio diablo se avergüence y no tenga nada que decir de nosotros. Por eso debemos ser ese ejemplo del que hablábamos antes. Debemos ser los mayores una referencia para los jóvenes, las hermanas una referencia para sus hermanas, para ayudar a que crezcan en el Señor. Nuestra vida y la vida de los nuestros con interés para poder ayudar, para que nuestra familia sea también, como consecuencia de nuestro testimonio, sea también de bendición para todas las personas que nos conocen. La fe obra por amor y debe verse esa fe en el amor a los demás. Y debe completarse ese amor, nuestro compromiso con la Iglesia del Señor, porque es de Dios, es un don de Dios a nuestras vidas y a la vida de la Iglesia. Porque Él nos transformó, porque nos amó, por amor. Y tenemos que ayudar también a los jóvenes para llamar con seriedad a que sean sobrios. Hay gente joven que se arruina más por el orgullo que por cualquier otro pecado, pero es que nosotros debemos ser una referencia para ellos. No vale tener ese interés que a veces podemos mostrar. Debemos en oración pensar: Señor, ¿cuál es mi situación? Es verdad que ninguno de nosotros somos personas dignas para subirse aquí y predicar. Personas como nosotros prediquen el Evangelio. Que mujeres y hombres como nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Ese es el mensaje, la parte del mensaje en esta tarde de la que estamos tratando. Por eso las mujeres jóvenes deben ser sobrias y discretas por amor a sus maridos y a sus hijos y por el testimonio a la Iglesia. La fe y la obra por amor debe verse en los hombres, no solamente en las mujeres, sino también en nosotros, para que nosotros, como cabezas de familia, como padres, tengamos autoridad moral para hablar a nuestros hijos. Los esposos deben ser líderes de su propia vida, hermano. Debemos ser líderes de nuestras vidas.
para que no dependamos de nadie, sino de Dios, para que así, mostrando su amor que viene de Dios, mostrando su testimonio hacia su esposa y hacia sus hijos, ellos estarán sujetos a la enseñanza de la fe y serán aprobados por Dios, por nuestra palabra. Nosotros debemos ser principalmente, y yo he fallado, me avergüenza decirlo, pastores de nuestros hijos. Pastores de nuestros hijos. Por eso, maridos, esposas, hijos, debemos tener en todo nuestro entorno familiar y de amistad un testimonio, no solo en la iglesia, cuando venimos el domingo, o cuando venimos al culto de oración, o cuando venimos a otra actividad que se haya programado, ¿no? Sino para que no sea la iglesia del Señor, el propio Señor, sea por los incrédulos blasfemados en nosotros. Por eso decía Tomás de Kempis: dulce será tu descanso si tu corazón no te reprende. Si vivimos felices viendo como no hay ningún sentimiento de que lo estemos haciendo mal, entonces si tu corazón no te reprende, te reprenderá Dios nuestro Señor. ¡Ay de aquel!, dice la palabra, que cae en manos del Dios vivo. Y ya finalizando, tenemos el perdón. Y dice el apóstol Pablo en los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Qué hermoso, ¿verdad? A pesar de ser como somos, a pesar que somos como trapo de inmundicia delante de Dios, el Señor Jesucristo vino a nosotros un día y nos limpió. Y si hubo pecado sobre pecado, hubo gracia sobre gracia. Pero no te engañes, que eso en algunos puede ser un espejismo que te lleve al infierno. Debes confirmar en tu vida, en la oración, en tu relación con Cristo, Señor, pedirle y tener esa relación, una relación que no debe ser mínima, sino una relación constante. No te dé vergüenza de hablar con Jesús cuando vayas andando, o cuando vayas por la calle, cuando tengas un problema, o cuando tengas una falta de trabajo, cuando estés totalmente sin fuerzas. Acude a Él, habla con Él. Y esa será una señal de que eres un hijo, una hija de Dios. Tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecado según la riqueza de su gracia, pero también por su sangre. Jesús es el fundamento del perdón. Su sangre es ese fundamento, esa sangre derramada en el Calvario. Él es el autor del perdón. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Palabra de Dios. Debemos ser bondadosos con nuestros hermanos y con nuestro entorno de trabajo o vecinal. Debemos tener misericordia por aquellos que lo están pasando mal. Debemos perdonar las faltas. Debemos, como también Dios nos perdonó, a nosotros mismos también, para
Porque si lo hacemos así, habremos de alguna manera confirmado en nosotros que en realidad somos pecadores y que la gracia de Dios es abundante en nuestras vidas. Pero el autor del perdón es Dios, no lo olvide, no lo olvide. Él es quien perdona, dice el Señor en el Salmo 10, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Él es el quien perdona tus maldades. Él es el que sana todas tus dolencias. En Él tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados, dice Efesios también 1:7. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos un Cristo maravilloso. Un Cristo que te conoce, sabe de tus sufrimientos, pero también sabe de tus pecados. Perdón a todos los que creen, a todos los que creen, a ti y a mí. La certeza del perdón, es importante que tengamos esa certeza, es en Cristo Jesús, porque son perdonados todos aquellos que alcanzaron misericordia. Y los resultados del perdón, ¿cuál es? Ser salvos. Ser salvo. Y dice el evangelista Lucas, pero le dijo a la mujer, el Señor Jesús, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Quiera el Señor que esto lo escuche en tu vida y en tu corazón, en tu experiencia personal con Él y con la Iglesia y con su esposa, la Iglesia, y con los hermanos que componen esa Iglesia, siendo amoroso con aquellos hermanos que sufren, que sabemos que tienen dificultades, y que todo lo que tenemos y que todo lo que somos es un regalo de Dios, y que Él no nos dejará y no nos desamparará, porque el diablo no le podrá decir a Jesús, mira Jesús, aquí tengo uno de aquellos por los cuales tú moriste, aquí lo tengo. No, eso no ocurrirá, no pasará, porque dice el Señor, ninguno de los míos se perderá. Ninguno de mis ovejas se perderá. Y si te vas por un lado, Él te cogerá y te llevará al principio de la manada. Quiera el Señor ayudarte y ayudarme, ayudarnos a todos a comprender su palabra. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.